Aquí tenemos clase de qué hora a qué hora. De 2 a 3:40, ingeniero. 2, 3:40, ya listo. Bueno, el día de ayer hemos estado viendo habilitaciones urbanas, los tipos de habilitaciones urbanas, ya hemos visto todo lo que es residencial, uso comercial, industrial, usos especiales, qué pasa en habilitaciones en riberas, en laderas y la reurbanización, ¿cierto? El día de ayer hemos tenido 3 horas de clase, entonces ya hemos terminado toda esta parte, ¿ya? Ahora vamos a empezar con componentes estructurales, ¿ok? Entonces, componentes estructurales, obras de saneamiento y energía y comunicaciones. Como ustedes están viendo, miren, hemos dado solamente un repaso a todo esto. El reglamento es bastante amplio y ya cuando estén trabajando, por ejemplo, en habilitaciones urbanas, ya tienen la idea básica, y si tienen la necesidad o tienen la responsabilidad, por ejemplo, si son residentes o son supervisores, ya tienen que agarrar el reglamento y entran más a detalle ya en cada una de estos tipos de habilitaciones, en lo que estén trabajando, ¿no? Porque nosotros nos vamos a enfocar mucho más en lo que es edificaciones, que ya entraremos la próxima semana, ¿no? Edificaciones. Entonces ahí entramos ya con ejemplos, con detalles más minuciosos. Pero nosotros hasta ahorita ya tenemos una idea de todo lo que es habilitaciones urbanas. Hemos visto también lo que es el diseño de vías, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver los componentes estructurales. ¿Qué vamos a ver en componentes estructurales? Pavimentos urbanos, estabilización de suelos, ¿no? Suelos y taludes, obras especiales y complementarias. Bueno, ya empezamos con pavimentos urbanos. Para esto, acabo de colgar en la semana 3 la parte de no sé por qué se colgó así. Bueno, vamos a ver lo que es la C010 pavimentos urbanos. Miren, voy acá. Componentes estructurales tenemos 3. Pavimentos urbanos, estabilización de suelos y taludes y obras especiales. Ya, hoy vamos a ver pavimentos urbanos. Pero no nos vamos a introducir tanto al tema porque no es el curso de pavimentos. En pavimentos ya le dicen al ingeniero Leán, no sé, Devin también creo que lleva, que ingresen ya más a fondo con sus detalles, sus cálculos, ¿no? Miren, pavimentos urbanos, tenemos generalidades y definiciones. No vamos a ver mucho esto. Información previa para la ejecución de los estudios y diseños. Son diseños ya. Técnicas de investigación de campo, ensayo de laboratorio, requisitos de los materiales y pruebas de control también entran al diseño. Diseño estructural de pavimentos urbanos, no vamos a ver diseño estructural. Rotura y posición de pavimentos para instalaciones de servicios. Bueno, estos son también
son diseños, no entramos. Mantenimiento tampoco. Vamos directo al 7. Cómo se presenta un proyecto de pavimentos, ¿ya? Y de ahí vamos a ver los anexos. Un glosario de términos para tener ideas de qué se trata. Método sugerido para el diseño estructural de pavimentos asfálticos urbanos, para especificaciones técnicas, pavimentos de concreto, ¿no? Entonces los anexos, ¿ya? Entonces, ojo, ya descartamos todo lo que es desde el 1 al 6. Vamos a entrar directamente al 7 para hacer más fácil la cosa. Acá vamos a tener ya nosotros idea de lo que es los pavimentos urbanos. ¿Ya? Delegada, por favor, desde pavimentos, desde presentación de proyecto, el capítulo 7. A ver, ¿dónde está el capítulo 7? Porque si no, si entro más al detalle, los voy a emborrachar y al final del curso van a salir bien borrachos. 6, 7. Teoría de mantenimiento, actividad de mantenimiento. No mucha teoría ahí. Ya, capítulo 7. Presentación del proyecto. ¿Qué documentos se presentan en un proyecto de pavimentos? Los siguientes documentos. El informe técnico relativo a la memoria descriptiva del estudio de suelos con fines de pavimentación. Ojo, estudio de suelos con fines de pavimentación, porque hay estudio de suelos con fines de infraestructura, de puentes, ¿no? Entonces, estudio de suelos con fines de pavimentación, conteniendo un anexo con planos de ubicación de las obras, registro de las calicatas y perforaciones, resultados de los ensayos del laboratorio y fotografías. Eso es lo que se hace en este tipo de informe, a la memoria descriptiva del estudio de suelos. En los planos tiene que determinarse dónde se hicieron las calicatas, en qué progresivas de los planos. Ya, eso es importante, no es solamente entregar y decir, estos son los estudios de suelos. Y a veces lo entregan, bueno, con las progresivas, pero también tiene que estar plasmado en los planos. ¿Por qué? Porque uno puede poner la progresiva 1 más 640, pero tiene que verse a qué lado, al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no? Entonces, la memoria del estudio de suelos tiene que presentarse planos de ubicación, registro de las calicatas. ¿Qué quiere decir los registros? ¿En qué fecha se hicieron las calicatas? ¿Ya? Y los resultados, definitivamente, ¿no? Y los resultados. ¿Qué más se presenta? Plano de pavimentos mostrando los detalles constructivos en plantas, secciones y detalles. Bueno, eso es obvio, ¿no es cierto? Y las especificaciones técnicas. Eso es los documentos. Ahora vemos el informe técnico. El resumen de las condiciones de pavimentación. Conteniendo una breve descripción de todos los tópicos del informe principal. ¿Qué quiere decir? Los criterios de proyecto, las características de la subrasante, características del tránsito, estructura del pavimento y recomendaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué criterios tomaron para el proyecto? Esta es una especialidad ya, ¿no? Esto es algo que ustedes lo van a llevar en pavimentos. Las características de la subrasante. ¿Qué encontramos en la subrasante? Como le digo, en la costa
es arena o tierra firme. En la sierra hay roca. En la selva alta también encontramos roca o piedras, piedra redonda, ¿no? Piedra de río, no piedra de cerro. Entonces, eso se tiene que informar con una breve descripción. También en la selva baja que encontramos, por ejemplo en Pucallpa que encontramos, en una urbanización, encontramos un suelo arcilloso, blando, a veces con una resistencia muy baja, de 0,80 a 1 kilos por centímetro cuadrado, y a veces encontramos, como les digo, rellenos, ¿no? Basurales. Entonces, ya cuando el supervisor o alguien lee esto, ya se tiene una idea de qué es lo que se ha planteado, cuáles son las características de la subrasante. Bueno, las características del tránsito, eso es una de las condiciones para el diseño. La estructura del pavimento, en breves, en una breve descripción, o sea, por ejemplo, estructura del pavimento, qué espesor tiene la subbase, la base, el pavimento, puede ser flexible, de concreto. Ya, pues son los comentarios. Y las recomendaciones, ¿no es cierto? En cuanto a generalidades, conteniendo una descripción de la ubicación de las obras, las características topográficas del terreno, el estado de las vías existentes, los tipos de pavimento a emplearse en el proyecto, la climatología, alcances y limitaciones del informe técnico. Bueno, ahí está en el reglamento qué es lo que se tiene que entregar. Exploración de campo, con la descripción detallada de los trabajos efectuados en el campo, la topografía, las calicatas. De repente es una zona que tiene árboles, o una zona arqueológica, ¿no? Desde la descripción del campo. Ensayos de laboratorio, lo que ya les dije, ¿no? Implementación de los resultados, análisis de los ensayos de campo y laboratorio, conjuntamente con la información referencial para elaborar los perfiles estratigráficos típicos y caracterizar la subrasante y el suelo de fundación, mírenme. Entonces, el perfil estratigráfico ya se saca pues con las calicatas, ¿no? La exploración de suelos, y un mapa con el perfil estratigráfico nos da toda la idea de qué es lo que tenemos a lo largo de toda la carretera o de todo el pavimento que vamos a construir. Diseños estructurales de pavimentos, con una descripción de los parámetros utilizados y la metodología empleada. O sea, qué empleó, qué método empleó para el diseño. También va acá. Eso va en el informe técnico. Ahora en los planos. Bueno, los detalles constructivos de los pavimentos y sus obras de protección. Detalles constructivos, alumnos. No solamente cómo es que va a quedar el pavimento, sino detalles constructivos. Espesores, detalles de juntas en planta y sección. O sea, los planos tienen que ser muy claros. Todos sus detalles tienen que estar bien especificados. Ya no, anteriormente la verdad era un copy-pega, ¿no? Pero ahora ya no. Yo ya me he chocado con supervisores muy fuertes, incluso cuando es un pavimento grande, se aprueba en el Ministerio de Economía finalmente, para que suelten el presupuesto. Y en el Ministerio de Economía hay un ingeniero civil especializado en pavimentos, de mucha experiencia. Y él, con darle una ojeada nomás al expediente, ya te dice dónde está mal. Ya entonces no es fácil, de repente lo vemos de poca envergadura y pues no le damos mucha importancia a los detalles. Y otros detalles, ¿no?, que el profesional responsable considere necesarios. Especificaciones técnicas relativas a la subrasante,
cada una de las capas que conforman el pavimento. Las especificaciones, ¿no? Subrasante, subbase, base y pavimentos. Más abajo les voy a dar un croquis de más o menos la estructura del pavimento. Bueno, las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas es un contenido mínimo de lo indicado en los anexos C, E y G, de acuerdo al tipo de pavimento. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en las especificaciones técnicas generalmente se hacen por partidas. Cada partida tiene que tener una especificación técnica, todas las partidas. No hay una partida que no tenga especificación técnica. Entonces, tiene que correlacionar las partidas del presupuesto, los planos y las especificaciones técnicas. Tienen que tener el mismo lenguaje. Ya. Hasta ahí hemos visto la estructura, la presentación del proyecto. Y algo rápido, pero interesante cuando ustedes necesiten información para ya armar el proyecto. Acá tienen la estructura. Vamos a un anexo A, glosario de términos. No lo vamos a ver todos, ya, pero yo lo voy a ir señalando también para no de repente al otro grupo. Glosario de términos. Acera o vereda, ya lo vimos ya, de qué se trata. Afirmado. Capa de material seleccionado, procesado de acuerdo a diseño, que se coloca sobre la subrasante o subbase de un pavimento. Funciona como capa de rodadura y de soporte al tráfico en vías no pavimentadas. Esta capa puede tener un tratamiento de estabilización. Es el famoso enripiado, ¿no?, que se hacen en las calles, pero no necesariamente como se hacen en la actualidad. Un afirmado acá en la zona debe tener un espesor mínimo de 15 centímetros. Eso ya lo digo por experiencia. Mínimo 15 centímetros. Tiene que tener un diseño de compactación para tener el óptimo grado de compactación. Para eso se tiene que hacer el diseño de sus materiales que se van a emplear en la dosificación correspondiente. A veces es 80% hormigón, 20% tierra roja o ligante. ¿Ya? Otras veces es 70% hormigón, depende, ¿no? ¿De qué depende? De que si el hormigón es grueso, el hormigón es fino. Por ejemplo, hay muy buen hormigón que es de Pachitea. Es uno de los mejores hormigones para concreto, pero es fino. O sea, es relativamente fino para techos, para columnas, para vigas. Pero para afirmado no rinde, ¿no? O sea, se tendría que poner 80-85% de hormigón con 20% de ligante, ¿no? En cambio, el hormigón de Piura, que es por Nueva Requena, Nueva Piura, ese tiene un poco más de piedra, entonces eso rinde más. Y ahí se pone menos ligante, menos hormigón, más ligante. ¿Ya? Pero eso es de acuerdo a diseño, o sea, yo les estoy dando ideas nada más. Se tiene que hacer un diseño correspondiente, tanto para la proporción como para el óptimo grado de humedad. Y en la ejecución ya del afirmado, ya se tiene que controlar que sean de las canteras donde se ha hecho las pruebas de laboratorio. Ese es uno. Otro, de que se coloque la dosificación correspondiente. ¿Cómo se hace la mezcla? O sea, a ver, denme un ejemplo. Ya, yo digo, por ejemplo, la dosificación sale que sea 75% de hormigón y 25% de ligante. En el campo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo yo hago esa dosificación, esa mezcla? ¿Alguien tiene conocimiento?
Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, se haría con 4 cucharones de hormigón más un cucharón de, de ligante para poder mezclar lo que necesitamos. No, pues es 70. Ya bueno, pongamos 70-30. ¿Cómo sería? Sí, lo que hizo, compañero, esa es la manera. O se hace por volquetadas, cuando las cantidades son grandes, las vías son grandes, por ejemplo, de 1 kilómetro, 2 kilómetros. 7 volquetadas, 7 volquetadas de hormigón, 30 de ligante. Y ya está, ¿no? Y se lo mezcla. O si son algo menores, ya con el cargador, con el lampón del cargador. 7 lampones de cargador de hormigón y 7 de ligante. Y se lo mezcla. Ahí sí hay que tener una buena supervisión, porque los contratistas tratan de sacar la vuelta siempre. Una vez que está la mezcla, se hace el regado. Por ejemplo, para 15 centímetros, se deja aproximadamente 18-19 centímetros de colocado. O sea, si es 15 centímetros, a ver, lo hago acá. Si por ejemplo es el espesor es 15 centímetros. Ya esto es este es un plus ya de lo que les estoy dando. ¿Cómo lo vamos a hacer en campo? Entonces, si acá tiene 15 centímetros, acá tendría que, al momento de regarse el material, tendría que tener unos 18-19 centímetros. Cosa que cuando compacta, llegue a 15 centímetros. Ya, eso también hay que ver en el momento de regar nomás. No vaya a ser que el contratista le diga, ya están mis 15 centímetros, mira, le da una planchadita con la moto y una compactadita suavecita nomás con el rodillo. Y mire, pues el supervisor es todavía muchacho. Mire, sí, dicen, yo medí 15 centímetros, pero cuando va a compactar, el esponjamiento queda reducido en 2 o 3 centímetros, ¿no? Y la idea no es medir antes de la compactación, sino después. Y en la compactación tiene que llegar a su óptimo grado de humedad, ni tan seco ni tan húmedo, el óptimo, o al menos el 90% del óptimo contenido de humedad. ¿Ya? De esa manera van a garantizar un afirmado que les va a durar 3 años. ¿Ya? Y la otra recomendación es que hagan el famoso lomo de pescado. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo hacen así? Cuando llueve, se va a hacer un charco pequeñito, pasa un camión, se hace más grandecito y de ahí se expande. En cambio, cuando llueve acá, todo discurre a los costados, a las canaletas. Y como está bien compactado, en 2 horas de sol ya secó y esto queda nuevamente firme. Ya, bueno, son las recomendaciones que les doy. Aunque sea, si no hay mucho declive, aunque sea 2% acá, pero siempre debe tener una caída, siempre. No muy exagerada tampoco. No muy exagerada, si no, no sería fácil transitar. Pero siempre debe haber una caída. Eso con respecto al afirmado. Hay otro método de hacer afirmado. Hay unas canteras de cerro, yendo a Curimaná, de Nechí a Curimaná, hacia la mano izquierda, hay como 4 o 5 canteras. Esas canteras de cerro ya vienen mezcladas, tierra ligante con piedra. Entonces, pero necesita todavía hormigón. O sea, no es lo suficiente. Muchas veces han traído acá y han echado a eso directo, ¿no?
y bravo, qué bonito se ve, ¿no? Rojita la calle. Pero no te dura un año, pues, porque le falta consistencia, le falta hormigón. Yo les reto a que cuando ustedes trabajen sus obras de afirmado les dure 3 años. Yo tengo obras que he supervisado y paso después de 6, 8 años. Y ahí están. No reciben mantenimiento. Ya claro que están deterioradas en algunas partes, pero están transitables por todas estas condiciones que les estoy dando. Ya, esto que les sirva para cuando hagan un expediente técnico, cuando sean residentes de obra o cuando sean supervisores de obra. Ya. Listo. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, por favor. En el caso, por ejemplo, del afirmado, a veces en la ejecución se presentan el tema de los acolchonamientos. En el momento de la concepción del proyecto, que es durante el expediente técnico, ¿cómo es posible medir si dentro de un área específica del afirmado existe acolchonamiento? Bueno, acá hay muchos especialistas que tienen su fábrica de colchones. Eso sinceramente es el problema acá en Pucallpa, el acolchonamiento. Pero acá dice bien claro, mira, afirmado, capa, material seleccionado, procedente de acuerdo a diseño, procesado de acuerdo a diseño, que se coloca sobre la subrasante o subbase de un pavimento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo les dibujé acá 15 centímetros. Y también la pregunta que me hace acordar para explicarles un poco la experiencia. Listo, 15 centímetros, ustedes hacen un perfilado al terreno y dice yo hago 15 centímetros. Pero cuando están compactando y cuando están pasando la prueba de compactación, a ver, ¿quién me dice cómo se hace la prueba de compactación, la verídica? Para pasar la prueba de compactación viene un volquete y pasa lentamente, pero un volquete que sea de máximo 3 ejes, porque cuando es más ejes se distribuye más la carga. Un volquete lleno de 16 o 18 metros cúbicos, lleno de hormigón, y lo haces pasar por el afirmado compactado, ya listo ya, ¿no? Para que pase la prueba, y lo haces pasar. Y ahí, ¿qué sucede? Sucede esto. En los acolchonamientos sucede esto. Acá. Sucede esto. Se hace un pequeño hundimiento. Y como el colchón, bueno, por eso lo llaman acolchonamientos. Como el colchón. Cuando pasa una carga, se hunde. No debe suceder nada de esto. Nada. Un poquito. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa esto? Que el espesor está mal, el afirmado está mal. No necesariamente. Y no generalmente. Significa que el terreno no ha sido bien, no ha tenido un buen tratamiento. Entonces, eso se refleja en una carga de esta manera. Ahí. No el afirmado, sino la subrasante. Entonces, la subrasante también, o sea, antes de hacer el afirmado, la subrasante tiene que tener un tratamiento. Ya tiene que tener un tratamiento. Tiene que tener una prueba de compactación. Antes de hacer el afirmado tiene que pasar
la motoniveladora, el rodillo. Ahí tiene que hacer la prueba. O sea, antes de, o sea, cuando estamos a nivel de subrasante, acá tiene que hacerse la prueba del volquete. Acá tiene que pasar la prueba primero en la subrasante. Luego que ha pasado la prueba en la subrasante, recién debe hacerse el afirmado. Y sobre eso ya es más fácil ya que pase la prueba del afirmado. Entonces, en el expediente técnico, para eso tienen que hacerse las calicatas. Pues. Las calicatas cada 20 metros, eso ya es pavimentos. ¿Ya? Ahí les van a explicar. Yo les doy generalidades nada más. Entonces, tienen que hacerse calicatas. Entonces, en las calicatas se va a ver, pues, dónde hay el material aceptable, material a reemplazar. ¿Ya? Entonces, y en lugares que se tiene que reemplazar, en el momento de ejecutar la obra, por ejemplo, se tiene que excavar todo esto, eliminar todo este material que está en mal estado y reemplazarlo por un mejor material, hasta llegar a nivel de subrasante. El hecho es que cuando estamos en nivel de subrasante, ya esté aceptable. ¿Ya? Entonces, ahí el expediente técnico, por eso cuesta un expediente técnico. Cuesta, o sea, no es al ojo nada más. Hay que hacer muchas calicatas. Aunque no sean calicatas para laboratorio, pero pueden hacerse calicatas de inspección. Yo lo he hecho varias veces. A cuenta no me paga la entidad, pero para asegurarme, hago calicatas de inspección, que es fácil, ¿no? No es difícil, ya no hago el ancho reglamentario o la sección reglamentaria, pero para inspeccionar y salir de dudas. Entonces se hace a lo largo de toda la carretera o el pavimento, se hace calicatas de inspección y las calicatas reglamentarias para el laboratorio. Y nos aseguramos pues, que no haya el acolchonamiento, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más quiere hablar? Mónica. Mónica. Ingeniero. Está levantando la manito. Ingeniero, le escucho. ¿Querías hablar? ¿Se entendió? A ver, Jason Boris. Está levantando la mano. Ingeniero, buenas tardes. Usted en su exposición ha mencionado que para el compactado se necesita 15 centímetros como mínimo. Yo quisiera saber, ¿eso es reglamentario o es por experiencia que usted habla o es algún diseño que se ha verificado eso? Ya, no está reglamentado, o no sé si estará en alguna parte. Como le digo, eso ya pavimentos, pero yo les doy esa es una recomendación que yo les doy, acá en Pucallpa, porque si ustedes se van a Tingo María, hay que ir hasta Guaitía nada más. En Guaitía ya el suelo, la subrasante, ya es diferente. Atalaya también. Es totalmente diferente a Atalaya. El terreno de Atalaya es firme, porque anteriormente ha sido río, y hay mucha piedra abajo de las calles de Atalaya. En cambio acá en Pucallpa no. ¿Y por qué 15 centímetros? Porque cuando se lo hace de 10, tiene mayor contacto con la subrasante. ¿Ya? Entonces ya las cargas lo asume la subrasante, buena parte, ¿no? En cambio, si lo hacemos de 15 centímetros, las cargas lo está asumiendo todavía el afirmado. Y acá la subrasante no es no tiene una resistencia alta, pues. En cambio, si me voy a la costa, de repente con 5 centímetros, bueno, no 5, 7 centímetros,
suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque las uvas antes tienen una resistencia alta. Esa es la recomendación que yo les doy, pero eso se diseña y en los diseños ya te sale, pero yo por eso les digo que en los diseños ya sale ese espesor, pero seguramente debe estar reglamentado en alguna parte. Como les digo, eso es pavimentos, ahí les pueden dar más detalles. Yo solamente acá les doy una recomendación. ¿Está bien? Listo, seguimos. Muy bien, ingeniero. Ya vimos afirmado. Agente estabilizador. Bueno. Producto adicional diferente al suelo que se le añade con la finalidad de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Estos agentes estabilizadores han habido varios experimentos acá. El suelo cemento, los líquidos estabilizadores, que son elementos generalmente brasileros, colombianos, y que vienen a implantarlo acá, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que lograr un criterio, ¿no? O sea, ¿por qué Brasil tiene que hacer muchos experimentos de estabilización de suelos? Porque no tienen roca. O sea, el brasilero no conoce la piedra, a lo mucho la arena, y ni siquiera la arena gruesa. Entonces hacen muchos experimentos estabilizadores y pues algunos quieren venir e implantar acá y no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque uno que es el costo, aumenta el costo, pero otro es que pues en una calle donde pase un camión permanentemente y a veces pasan en lluvia, una pequeña una pequeña abertura de ese pavimento, de ese afirmado o de ese suelo estabilizado, ya es suficiente. De ahí se abre y se hacen huecos. ¿Y cómo se lo tendría que corregir esas fallas? Haciendo el mismo material, como si estuviéramos parchando, ¿no? No sé si se acuerdan una vez la Sisley, un tiempo estaba hueco, ¿no? Así queda. ¿Y cómo se corrige? Parchándolo con ese mismo elemento. No puedes enriquearlo, nada. Y ese es el gran problema, que no hay presupuesto para ese tipo de arreglo del suelo estabilizado. Y se forma un problemón. Entonces, en cambio en el afirmado no, pues. Yo puedo mejorar el afirmado después de mis 3 años, pasándole con moto, rodillo y cisterna, hasta 3 kilómetros por día. Y con el mismo material. Ya no me va a quedar de 15 centímetros, me quedará de 12. Ya, cuando se ha hecho un buen trabajo. Entonces, en cambio, en este problema, acá surge un problema. Sí se ha dado, incluso en la Dirección de Transportes hicieron un experimento, ¿no? Y tuvieron problemas los ingenieros, porque no dio resultado, ¿no? Y lo tomaron como que el pago fue en vano, ¿no? Fue un mal pago. Bueno, ellos tienen un proceso en esa parte. Por eso no lo recomiendo mucho, el agente estabilizador. Yo personalmente no lo recomiendo, pero algunos sí. Bueno, como les digo, eso los brasileños lo aplican mucho, combinando tierra con arena y estabilizador, porque no tienen piedra, pues. Ese es el problema. Bueno, Alameda. Bueno, ya saben qué es la Alameda. Una calle amplia con arborización intensa. Es una Alameda, arborización intensa. Bueno, ya vemos acá también, por ejemplo, Miraflores, están poniendo arborización, pero no es intensa, ¿no? Una Alameda es la arborización en el centro o en los costados es más amplio, ¿no? Bueno, es una Alameda, ¿no? ¿Qué es el año base?
El año base es cuando se realiza el expediente técnico. Por ejemplo, estamos septiembre, ¿no? Pero los costos, el presupuesto se hace en octubre. Entonces, dice, el año base es octubre del 2020. ¿Ya? Para que octubre de 2020 generalmente se ponen en los presupuestos, pero el año base significa, aquí dice, es el año para el que se escoge y considera los datos del tráfico que servirá de base para el tráfico de diseño. Entonces, el año base sería el 2020 y se proyecta a 20 años, hasta el 2040, ¿no? Año base. Luego vemos que la base, no vamos a entrar a esta teoría, ¿ya? Que la base. Capa generalmente granular, aunque también podría ser de suelo estabilizado, de concreto asfáltico. Acá sí podría funcionar el suelo estabilizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sobre la base va el afirmado o va el pavimento. ¿Okay? La base en pavimentos tenemos en la subrasante tenemos, por ejemplo, en pavimentos de concreto tenemos la base y tenemos el pavimento. Ahí está. Subrasante, base, pavimento. Eso es para pavimento de concreto. Eso es para pavimentaciones de concreto armado a veces, ¿no? Pero para asfalto es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es la base. Y esa base dice generalmente granular. Todo es diseño, alumnos, por si acaso, ¿ya? Todo es diseño. Para el espesor de la base, que generalmente es 20 centímetros, 15, depende del tráfico y depende de la capacidad portante del suelo. Bueno, berma central. Ingeniero. Sí. Buenas tardes, Bruno Real. Tengo una duda. ¿La subrasante es una línea de referencia superficial o es una capa? No. Es una línea de referencia. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? O algunos lo consideran una capa cuando es una cuando es un relleno, por ejemplo. Capa de subrasante, le dicen así. ¿Ya? Vamos a hacer un dibujito acá. Por ejemplo, el terreno natural que va a decir. ¿Ya? Y el diseño sale que tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. ¿Ok? Entonces, esta es la subrasante. Y la rasante va a quedar ahí. A rasante, ya donde es el pavimento final. ¿Ya? Acá está la subbase, base y pavimento. La rasante, la subrasante. Y entonces algunos consideran capa de subrasante. Ya lo consideran a este relleno. Capa de subrasante. Y consideran su tratamiento, todo, ¿no? Ya depende ya del proyectista, si quiere considerar. O en otros lo consideran relleno a nivel de subrasante. Ya lo consideran relleno a nivel de subrasante. Otros le dicen capa de subrasante. Pero la subrasante es esta. ¿Okay? Esta es la subrasante, es la línea de subrasante. Y esta es la línea de rasante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Abajo de la subrasante puede haber la capa de relleno. Sobre la subrasante puede ir, por ejemplo, la subbase. Puede ir la base. Miren, subrasante es una línea. Puede ir la subbase, la base, el pavimento y llegas a la rasante, que es otra línea.
¿ya? Algunas veces en el perfil de carreteras dicen el nivel de subrasante y hacen su perfil, ¿cierto? Hacen su perfil. Nivel de subrasante. Y otros dicen, no, yo mi referencia no es nivel de subrasante, es nivel de rasante. Y acá es cada uno ya su criterio. Entonces yo voy a trabajar y voy a diseñar a nivel de rasante. Otros dicen, no, yo voy a trabajar y voy a diseñar a nivel de subrasante. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí, ingeniero, gracias. A ver, berma central, ya lo vimos, berma lateral también. El bombeo. El bombeo es lo que yo les dije, les hice en el afirmado, que siempre depende, ¿no? Si es un afirmado tiene que tener más bombeo, pero si ya es un pavimento, ya no necesitas mucho bombeo. Es el bombeo, una pendiente a ambos lados. En algunos casos, en las curvas, solamente la pendiente es a un solo lado, ¿no? La cuneta acá y acá el cerro, se puede decir, ¿no? O una casa cuando es una curva, depende, puede ser a dos aguas o puede ser a un solo sentido, bombeo. Bueno, calle también ya vimos, calzada o pista también. Vamos a, bueno, camiones, esto es en diseño, ya enseñan caminos. Y ustedes ya llevaron caminos, ya se supone que han aprobado. Nos vamos a carpeta de base asfáltica. Capa asfáltica, tampoco no vamos a ver. Capa de base asfáltica. Ya mírenme, en pavimentos se clasifican en dos: pavimento flexible y pavimento rígido. ¿Ya? Miren, ve, acá está la capa de subrasante, como les decía, porción superior del terreno natural en corte de porción superior del relleno, de 20 centímetros de espesor, compactado en vías locales y colectoras, y 30 centímetros de espesor, compactados en vías arteriales expresas. Así lo señala. Sí lo señala, bueno, en el reglamento, ¿ya? Pero en caminos no se da esto. Bueno, pero es bueno aclararlo. La subrasante considera 20 centímetros, capa de subrasante. No es subrasante en sí, sino es capa de subrasante, pero esto no necesariamente se cumple a nivel de todo el país. Ellos consideran 20 centímetros en vías locales y 30 centímetros en vías principales, se puede decir, ¿no? Pero en Pucallpa no se cumplen. Las capas son mayores, generalmente son mayores por la baja resistencia del terreno, se reemplaza más terreno, pero se denomina capa de subrasante. Y la capa de base asfáltica, a ver, de una vez les explico. Pavimento rígido, tiene la subrasante. Bueno, por acá viene la capa de subrasante, según el reglamento. Luego viene la base. No. Bueno, la base, no era así. La base. Y luego viene ya finalmente el pavimento. Miren, tenemos, a ver, subrasante. ¿Ya? Tenemos base. Y tenemos
pavimento. Listo. Directo. A veces le llaman subbase, pero generalmente le dicen base. Y pavimento rígido. Pavimento rígido. ¿Ok? Y acá vamos a ver el pavimento flexible. ¿Cuál es el pavimento rígido? Mientras dibujo el pavimento flexible. A ver, ¿cuál es el pavimento rígido? ¿Y cuál es el pavimento flexible? Ya, entonces acá tenemos la capa o subrasante. Subrasante. Ok. Ahora con edito. Las subbase. Y ahora con azul. Tenemos la base y pavimento flexible. ¿Listo? Entonces, para el pavimento flexible tenemos adicionado la subbase. En cambio, para el pavimento rígido, nada más, subrasante, base y pavimento rígido. En el flexible tenemos subrasante, subbase, base y pavimento flexible. Siempre. Siempre, ¿ya? A menos que a alguien por ahí se le ocurra ya un diseño especial. Pero este se da. ¿Por qué? Porque el pavimento rígido, como su nombre lo llama, es rígido. Y a veces es pavimento de concreto, este es de concreto, ¿ya? Cemento, con cemento hormigón, o cemento, piedra y arena. Y a veces acero, a veces, eso ya es diseño. Entonces las cargas lo soporta el pavimento, ¿ya? Y la base ya le sirve para drenaje, para que las aguas que están acá en la subrasante no suban al pavimento, y para darle una cierta resistencia, ayudarle en la resistencia al pavimento. Pero el que carga, por lo menos el 85% de la carga, es el pavimento rígido. Lo que no sucede en el pavimento flexible. En el pavimento flexible puede ser hasta de 3 pulgadas nada más, 7,5 centímetros. Pero quien soporta la carga vehicular es la base y la subbase. ¿Ya? Entonces, por eso se tiene que tener una base y una subbase. Y acá generalmente son de mayores espesores que acá. Todo es diseño. Todo es diseño. Y a veces dicen, no, mejor pongo un pavimento flexible de 10 centímetros. Disminuye un poco la base. Ya, disminuye un poco. Pero es más caro, pues, ¿no? Un pavimento flexible es el de asfalto. Lo que tenemos en la carretera Federico Basadre, ¿no? Es asfalto. Y en las calles que tenemos acá, pavimento rígido. Ya, entonces esas son las dos diferencias, por favor. ¿Alguna pregunta ahí? Por eso acá dice capa de base asfáltica. Capa de base asfáltica es esta. Este es pavimento flexible, que de pavimento este es el asfalto. Y esta es la capa de base. Esta es capa de base asfáltica. Capa de subrasante, ya lo vimos. Listo, más abajo ciclovía. Ya bueno. La ciclovía, bueno, ciclovía
espacio dentro de la vía urbana destinada exclusivamente al tránsito de bicicletas, ¿no? En las grandes ciudades ya vemos que en los pavimentos de una urbanización se diseñan ciclovías. Ya acá todavía no estamos ambientados a esto, ¿no? Es como los puentes peatonales. En las grandes ciudades, al menos en otras ciudades como Bogotá, Madrid, ¿no? Donde yo conozco, se respeta estrictamente los puentes peatonales. Y camina la gente, camina bastante. De repente por el clima también, que es un poco más suave. Pero acá todavía no tenemos esa costumbre. Rompemos las vallas centrales. No, pues eso no está bien, ¿no? Pero bueno, eso está dando. Entonces es la ciclovía y también esos son diseños que se dan en las urbanizaciones. Listo. De la ciclovía pasamos a... Ya. A ver, coeficiente de capa no vamos a ver, coeficiente de drenaje tampoco, es diseño. Concreto asfáltico, lo que les dije. Bueno, es la capa asfáltica, ¿no es cierto? Construcción, planificador por etapas, contratista, contrato, estabilización de suelos, estacionamiento, hemos visto. Estacionamiento hemos visto. Entibar, entidad contratante, eje estándar, pesar de diseño, especificaciones técnicas, espesor de diseño, espesor efectivo, estacionamiento también hemos visto. Estructura del pavimento asfáltico. La estructura del pavimento asfáltico que les acabé de explicar, la que estaba en este lado. No dice pavimento con todas sus capas de mezcla asfáltica o de una combinación de capas asfálticas y base granulares colocadas encima de la subrasante natural o estabilizada. Eso es lo que les expliqué acá. Estructura de pavimento asfáltico. Estudio de cargas, factor camión. Bueno, es para diseño. Factor de equivalencia de carga, inclinación asfáltica, ya esos pavimentos ya. Índice de serviciabilidad, ingeniero residente, también ya les expliqué. Inspector, a ver, el residente, bueno, es el que está a cargo de la obra. El inspector, ¿qué es el inspector? ¿Es el supervisor o no? ¿Qué dicen? ¿Es igual que el supervisor? A ver, César Navarro. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿El inspector es igual que el supervisor? El inspector no está presente todo el tiempo en obra. El supervisor sí está en obra. Ya, es una Por ende, opinión. no son lo mismo. Ya, es permanencia en obra ya. A ver, otra opinión. A ver, Cursoto. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Opino lo mismo que mi compañero. Yo creo que el supervisor está en obra y el inspector pues va de vez en cuando a la obra a observar. Ya, es una opinión similar. ¿Alguien que opine diferente? Ingeniero, inspector no se refiere a los materiales, Inspector, a la administración. No. Inspector, o sea, inspector quiere decir que hace también el trabajo de la supervisión, pero... A ver, Luigi. Ingeniero, hay una diferencia entre inspector y supervisor. El inspector es un ingeniero civil que él solo ejerce la labor de la supervisión y le contrata la entidad, que puede ser una municipalidad, un gobierno regional. Y el supervisor de obra es un consultor
que puede ser una empresa consultora o un ingeniero civil como persona natural. Ahora, hay una diferencia entre inspector y consultor en temas administrativos también, porque el consultor tiene un equipo, que es el jefe de supervisión, el técnico de cada especialidad, depende de la envergadura del proyecto, y en el caso del inspector, él es la única persona responsable de toda la obra. Sí, esa es la explicación, salvo que se explique un poco más, esa es la explicación, ¿ya? El supervisor, yo por ejemplo soy supervisor, yo tengo mi consultoría. Ya, y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir, gana un concurso. Eso no me llama la entidad y me dice, ven, quiero que seas supervisor. No, licita el concurso. Por ejemplo, la pavimentación de la Miraflores. Licitamos la supervisión de la pavimentación Miraflores. Concurso y lo gano. Me voto abajo, le gano al ingeniero Leán. El ingeniero Leán también es consultor y le gané porque yo me voté al 90% y él al 100%. Listo, le gané. Entonces, pero como dice Luigi, como consultor tengo que tener un stand de profesionales. El de pavimentos, el de drenaje, el de tránsito, no sé. Eso lo pide la entidad. Este es el requisito que tiene que tener el consultor, ¿no es cierto? Listo, entonces el momento de hacer ya la supervisión ya pues se hace de acuerdo a las especialidades, incluso ambientalistas, ¿no? De seguridad últimamente. Últimamente se tiene que tener un enfermero permanente, ya con esta situación de la pandemia. Y otros de más envergadura, de más de 100 personas, tienen que tener un médico contratado. Pero es por parte de la contratista, pero la supervisión, ¿cómo chequea? Tiene que tener también su ingeniero de seguridad. Ya, entonces, esa es la supervisión. Ahora, ¿qué es el inspector? Acá lo dice bien claro, ingeniero civil colegiado en ejercicio, ¿no? O sea, que esté habilitado. Representante de la entidad contratante, en quien se ha delegado la responsabilidad de administrar un determinado proyecto. Ya, o sea, la municipalidad sí puede decirle, ¿sabe qué? Necesito los servicios de un inspector y le va a pagar directo, con un sueldo, y trabaja para la entidad, tiene que ir a la entidad, tiene que firmar su entrada, su salida, todo. En cambio el supervisor no, el supervisor es un externo y el inspector sí es un interno, un personal interno de la entidad, la municipalidad en este caso. Pero, ojo, el inspector también puede tener sus especialistas, ¿ah? Ojo, de acuerdo a la envergadura. Generalmente los inspectores se consideran para obras menores, ¿ya? Se considera para obras menores a los inspectores. ¿Por qué? Por la envergadura, por la especialidad, por la capacidad, por la experiencia. Para obras menores, pero si es necesario especialistas en suelos, se contrata también la entidad. Para la misma obra lo contrata bajo el mando del inspector, pero hacen un trato municipalidad, especialista de suelos, municipalidad, especialista, inspector, mejor dicho, municipalidad, inspector, municipalidad, especialista de suelos. En cambio, el consultor no. Gano la licitación y yo, como representante legal, firmo contrato con la municipalidad. Y los ingenieros especialistas firman contrato conmigo, ¿no es cierto? Como consultor. Ahí está la diferencia. Quedó claro, ¿no? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. A ver. Dime. Ingeniero, ¿cuándo entra a tallar un residente? Ya. Mira, la obra Miraflores, nuevamente, cojo la Miraflores. Se licita la construcción de la obra Pavimento Miraflores. ¿Ok? La gana la empresa Z. No lo ganó la empresa A, ni la B, ni la C, no. La Z la ganó. Ya la licitación. Entonces, esa empresa firma contrato con la municipalidad. Y el supervisor, juntamente con
la entidad se ponen de acuerdo y dicen tal fecha es el inicio de la obra. Supongamos el 15 de septiembre. Muy bien. Entonces el contratista dice, entrégueme la obra y ahí está el residente. El residente empieza antes incluso. Tiene que hacer el cronograma valorizado, tiene que hacer el cronograma de avance de obra, tiene que estar en la logística. El residente tiene que vivir en la obra, día y noche. Por eso a un residente no se le paga menos de 7.000 soles, con sus especialistas. Y ahora está prohibido ser residente de 2 obras. Tiene que ser únicamente de una obra. ¿Por qué? Porque el contratista tiene que informar al OCE, al Organismo Superior de Contrataciones del Estado, quién es su residente. Entonces el OCE lo registra, automático, ya. Y por ejemplo, ese residente quiere ser residente de la obra de pavimentos de, Girón Unión. Ya, y entonces el contratista tiene que registrar su residente. Y no puede. El OCE le va a decir, no señor, él no puede ser residente porque ya está en la obra de Miraflores. Antes sí se podía. Hasta de 5 obras eran residentes muchas veces. Firmaban nomás, pues, ¿no? Poco a poco ha ido mejorando todo esto, ¿no? Entonces, un residente le pagaban, pues, 2.500, 2.000 soles. Por 5 obras llegaba a sus 10.000 soles. Ahora ya no, ya tiene que ser exclusivo. Entonces, el residente empieza desde antes del inicio de la obra. Entonces, cuando inicia la obra, él es el responsable de firmar el acta de entrega de terreno. La municipal le dice, este es tu terreno donde tú vas a trabajar. Él, firma el supervisor, firma un representante de la entidad, me parece, no estoy tan seguro. Y ahí empieza a correr el plazo de la ejecución de la obra y el residente tiene que estar ahí llenando su cuaderno de obra todos los días. En ese tipo de obras, los únicos autorizados a llenar el cuaderno de obra es el residente y el supervisor. Nadie más para ese tipo de obras. ¿Ok? No se confundan con responsables de obra, ¿ya? Responsables de obra se dan en edificaciones particulares, pero acá están hablando de inspector residente de obra. Listo. Gracias, ingeniero. Listo. A ver, ¿qué más? Bueno, laboratorio, losa de concreto de cemento Portland. Esos son los pavimentos rígidos, miren, losa de concreto de cemento Portland. A eso le llamamos pavimentos rígidos. Ingeniero, perdón, buenas tardes, una consulta. A ver, justo. Ingeniero, en obras públicas, ¿vale? ¿Tiene sentido lo que es el concepto de administrador de la obra? ¿El administrador de la obra? Sí. Porque si eso es así, por ejemplo, gracias, yo quiero hacerle una repregunta. Si eso es así, el ingeniero, el administrador, que a veces no es ingeniero, es quien tiene a cargo todo el aspecto logístico del proyecto, ¿no? Y es inclusive el que ve la parte de las contrataciones. Es inclusive a veces, y eso quisiera que usted nos explicara en qué forma no se traslapa las responsabilidades, porque hay un ingeniero residente que tengo entendido que es la persona encargada de la parte técnica civil de la obra, más no de todo el conjunto del proyecto de la obra, ¿no? Más no de todo el conjunto, es decir, vamos a decirlo así en forma clara, digamos, el jefe del proyecto es el administrador, ¿no? Y la parte técnica civil, el ingeniero residente. Yo quisiera que usted me explicase si estoy en lo correcto y en ese sentido, en qué entra a tallar el inspector, ¿no? Si ya tenemos varios, ahí está el administrador, el ingeniero residente, el inspector. El inspector vendría a ser como una especie de supervisor de la entidad contratante, es decir, si esto tiene acá a su cargo el gobierno regional de Ucayali, un inspector contratado por la GRI, ¿no? Quiero saber si estoy en lo correcto, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, miren, ve, pongamos el ejemplo de la obra del hospital regional. El hospital regional... Eso le iba a decir, ingeniero. Ya, vamos con el hospital regional. El hospital regional tiene un contratista. No son los españoles consorciados con una empresa de acá. Una obra muy grande, más de 300 millones ya va costando ese hospital. Entonces, él tiene su contratista.
Ya él ganó la licitación para ejecutar la obra. Ese contratista tiene que contratar a su residente de obra, ¿no? Gana la licitación con su residente de obra, con sus especialistas, especialista en estructuras eléctricas, sanitarias, seguridad y otros, ¿ya? Es el contratista, con su residente. El residente encabeza la parte técnica, pero es el contratista, está al frente de la entidad. O sea, el contratista tiene su equipo de profesionales, su logística, ¿no? Todo. Ahora, por parte de la entidad, contrata a la supervisión. Es otra licitación, como les dije. Entonces, la supervisión es la responsable directa de supervisarlo al contratista. Por eso es que yo les digo, supervisión y residente son los responsables de llevar la parte técnica de la obra. Nadie más, ¿ok? Ni siquiera el gerente de la empresa contratista. Él tiene que apoyarle a su residente, tiene que darle la logística, los instrumentos necesarios. Pero, y conjuntamente con el supervisor, tienen la finalidad de llevar adelante la obra, su ejecución. ¿Dónde entra a tallar el administrador de obra? Eso es nuevo, ¿eh? Me parece que desde el año pasado recién. Entonces la entidad dice, bueno, está bien, hay el residente, ahí está el supervisor, pero y ahora yo también quiero controlar, pues. Mi subgerente de obras no se alcanza porque el subgerente es para 100 obras. Entonces designo el administrador de obra que va a representarlo a la entidad, en este caso al gobierno regional. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, una valorización. Lo hace el residente de obra. A veces lo hacen juntamente con el supervisor, o si no, lo hace solo y lo entrega al supervisor. El supervisor lo revisa, lo observa y al final llegan a un acuerdo. Dice, esta valorización de agosto sale 8 millones de soles. Muy bien. Le entrega al administrador de obra. A veces al administrador o a veces legalmente es al subgerente de obras. El subgerente de obra le dice al administrador, revísame esta valorización. Entonces, el administrador de obras también tiene un pequeño equipo de profesionales, especialistas. Entonces, por parte de la entidad, que no debería ser, ¿no? Porque quien representa a la entidad es la supervisión. La supervisión es el que lo representa a la entidad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una obra grandecita y nos agarramos con el supervisor, pues. Entonces, llegamos a acuerdos. La entidad tiene un ingenierito nomás, un ingeniero que dice, ya lo aprobó el supervisor, muy bien. Revisa cosas generales, dice, ya listo, pasa. Pero en esta obra de envergadura, que es el hospital, dice, no, yo voy a nombrar un administrador de obra, que lo va a revisar la valorización que ha hecho el residente y la supervisión. ¿Y cómo revisan? No revisen solamente en gabinete, tiene que ir nuevamente allá a la obra para ver si verdaderamente hicieron 800 metros cúbicos de concreto o instalaron, no sé, pues 5.000 metros lineales de cable eléctrico. ¿Ya? Entonces, ahí se crea el administrador, que es la entidad en sí, ¿no? Pero muchas veces se malinterpreta y el administrador rechaza, el administrador confronta al residente, al supervisor. Yo he visto en otras obras esos casos. El contratista agarra, al inicio le consiente, después dice, ¿sabe qué, señor? De acuerdo al reglamento, usted no se mete acá. Usted es parte de la entidad y usted rinda las cuentas a la entidad, observe y emite la entidad. Pero en la obra usted no se mete, porque en el reglamento usted no pinta. Últimamente el OCE ya está consintiendo ese nombre, administrador de obra, pero hasta el año pasado no.
el contratista que sabía su reglamento lo sacaba al administrador. Dice, usted no pinta nada acá usted. ¿Quiere observar? Bueno, coordina ahí con el supervisor. Pero acá en esta obra usted no pinta nada. O si no, dígame en qué parte del reglamento está usted incluido. No está. Entonces ahí el administrador ya pues se frena, porque muchas veces quieren forzar, o sea, no se van más allá de su límite El administrador debería ser un facilitador, ¿no? Eso debería ser, un facilitador por parte de la entidad, decir, mira, el residente dice, tengo una consulta que va a modificar el proyecto en 2 millones de soles. Y lo pasa al supervisor. El supervisor le llama al administrador, le dice, ¿sabes qué? Ayúdame a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que coordinar con el proyectista. Ya le dice, entonces, pásalo a mi jefe, al subgerente de obras, y el que me lo pase a mí, y yo lo llevo al proyectista, le explicamos y damos solución a este problema. Ese debería ser el trabajo del coordinador, ¿ya? Del administrador, un facilitador. Ya la valorización, ya, pues, pero no puedes pasarte al siguiente mes. O sea, si valorizo agosto, hasta máximo el último día de septiembre me tienen que pagar. Entonces, el administrador tiene que ir de oficina en oficina hasta que no vaya a pasar, porque si no tienen que pagar intereses, ¿no? Entonces, esa yo lo concepciono así. El administrador de obra debe ser un facilitador en la ejecución de una obra. Muchas veces se ha interpretado mal, pero poco a poco se va aclarando, ¿ya? Poco a poco. El OCE también ya lo está teniendo en cuenta, ¿ya? El cargo de administrador de obra, que es un equipo de profesionales también, depende de la envergadura de obra. El inspector no pinta nada ahí, ¿ya? En la obra del hospital no hay inspector. O hay inspector o hay supervisor. El inspector se da en obras pequeñas, en obras, por ejemplo, una escuelita de 6 aulas. Ya bueno, pues no se cayó la licitación de la supervisión, pero el contratista ya tiene contrato. Entonces vaya un inspector hasta que se contrate el supervisor. O de repente es muy pequeña que ya en 2 meses se termina, ya no se contrata el supervisor. El inspector nomás hace las veces del supervisor. Ya, o hay inspector o hay supervisor, pero ambos no puede haber. Pero sí puede haber residente, supervisor y administrador. En obras de envergadura también. Obras pequeñas, ¿para qué necesito administrador? No lo necesito. El subgerente nada más, ya yo confío en mi supervisor, ¿no? Listo. Si el supervisor me dice, porque si el supervisor hace malas cosas también es sancionado. O si no, el mismo subgerente se va y chequea, pero es una obra pequeña, no necesita administrador de obra. Es con la envergadura también. Listo, a ver, justo no sé si con eso queda explicado. Perfecto, ingeniero, gracias. Sí, es así. Me ha aclarado la duda. Gracias, ingeniero. Gracias. A ver, ¿qué más vemos? Lote. Ya vimos que es un lote, método de ensayo, módulo de resiliencia, módulo de rotura, muestra aleatoria, nivel de servicio, número estructural, pasajes peatonales. Pasajes peatonales también lo vimos. ¿Qué es el pasaje peatonal? Parte de la vía urbana ubicada entre límites de la propiedad destinada al uso peatonal. Pueden ser de concreto simple, asfalto, unidades intertrabadas, adoquines o cualquier otro. Pavimento también ya lo vimos. ¿Qué es el pavimento? Ojo, pavimento. Esa es la subrasante. La base y el concreto. ¿Cuál es el pavimento? Esto nada más. El pavimento, alumnos, es todo, ¿ah? Todo. Subrasante, base, subbase y el concreto. Concreto asfáltico, concreto de cemento. Todo se llama pavimento. A ver, ¿qué dice acá la teoría? Estructura compuesta por capas que apoya en toda su superficie, sobre el terreno preparado para soportar durante un lapso denominado periodo de diseño.
y dentro de un rango de servicialidad. Esta definición incluye pistas, estacionamientos, aceras, veredas, pasajes peatonales, ciclovías. Pero el pavimento es toda la estructura, no es solamente la capa de arriba. Y acá viene lo que les dije, pavimentos flexibles o pavimentos asfálticos. Ya, pavimentos semiflexibles, voy anotando, pavimentos flexibles, para sus compañeros también dictarles lo mismo, ¿ya? El pavimento flexible es el de pavimento asfáltico en la última capa. No vamos a ver el semiflexible, solamente flexibles y rígidos. Rígidos es cuando les digo cuando es concreto hidráulico, o sea, hormigón y cemento o piedra, arena y cemento. Eso es el pavimento rígido. En otros países lo llaman hormigón, me parece, hormigón rígido, algo así. Ya. Pérdida de servicialidad, no. Periodo de diseño. Periodo de diseño. Bueno, periodo de diseño, como les decía, son 20 años. Acá no lo dice, pero en pavimento lo dice. Playas de estacionamiento, ya saben lo que es playa de estacionamiento, pavimento destinado exclusivamente al parqueo de vehículos. En la universidad tenemos playas de estacionamiento, con las características estructurales y requisitos de materiales establecidos por el proyectista. ¿Ya? Playas de estacionamiento. En la universidad tenemos varias playas de estacionamiento. Plan de manejo ambiental, playas de estacionamiento. Miren, yo no lo tengo en el libro este. Ya bueno, playas de estacionamiento, propietario, proyecto, profesional responsable, eso lo hemos visto en la primera parte. La rasante, ya le dije también la rasante. La subrasante también ya les expliqué, la supervisión también ya les expliqué. Supervisión con supervisor. Supervisión es la consultoría, la consultora, la empresa consultora es la supervisión. En cambio, el supervisor ya es el representante de la empresa en obra. Ya, el supervisor, hay jefe de supervisión, ¿no es cierto? Y hay especialistas en supervisión. El jefe de supervisión es el que se agarra con el residente. Tipo de vías. Bueno, no vemos eso. Tráfico tampoco, tránsito, vereda ya hemos visto, vías urbanas. En vías urbanas tenemos las vías expresas, vías arteriales, vías colectoras. Bueno, no vamos a ver eso. Vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales. Volumen promedio diario. Zona del proyecto. Bueno, ahí hay algunos dibujos. Ya es importante que lo vean esos dibujos, ¿ya? Esos dibujos, ahí está el espacio para... Ahí está la berma. Tenemos la pista principal. El separador lateral, todo, ¿no? La vereda, la rampa, separador central, el estacionamiento, que eso ya hemos visto. Bueno, también se proyectan jardines, el límite de propiedad, bueno, pista principal, pista secundaria. Miren ese dibujo. Y listo, ahí nos quedaríamos ya para entrar al anexo B. Pavimentos asfálticos, voy a ver si lo veo eso.
O si no, ya lo pasamos. Porque ya entramos a junta recomendada para pavimentos de encantos. Líneas generales para la elaboración específica. No, ya no vamos a ver esto. No vamos a ver esto. Esto ya entra diseño. Ya, bueno, la próxima clase vamos a ver directo ya lo que es lineamientos generales para la elaboración de especificaciones técnicas. Ya está la subbase, controles y el anexo F, método superior para el diseño y estructura de pavimentos urbanos con adoquines. No sé tampoco vamos a ver. Listo, eso es lo que hemos visto, es lo más importante y de repente algunas cosas más que voy a separar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna, ingeniero. Ninguna. Vamos a tomar la lista. Hay que tomar la lista. Listo, alumnos. Entonces, creo que hemos aclarado varias cositas. Lo que es pavimentos. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Cuídate. Chao, Inge. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Tenga una buena tarde. Hasta luego.